Hoy hablaremos de una historia muy interesante. Se trata de una chica mexicana que nació con el don de la clarividencia y la percepción de entes del más allá. También tenía el poder de curar a las personas poseídas. Con los años, desarrolló su capacidad, pero también cayó en las manos del maligno y no pudo evitar que se instalara en su cuerpo, como represalias por haberse metido con él. Estamos aquí para escuchar lo que ella misma contó a un escritor de terror. Te invito a quedarte hasta el final para que tomes el ejemplo de todo lo que ella aprendió y cuáles fueron las consecuencias y las lecciones. Te aseguro que esta historia te va a cautivar. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigamos con este tipo de descubrimientos y podamos acelerar tu corazón. Empecemos. Este relato fue contado por Claudia García y adaptado por el escritor Eduardo Liñán para el libro llamado El Exorcismo. Vivo en Guadalajara, Jalisco, México, donde lo extraño se mezcla con la realidad, o al menos en mi caso. Desde muy pequeña, sentí cosas raras, corazonadas inquietantes y un sexto sentido muy extraño, que me dejaba ver cosas que evidentemente no eran normales. No era como ser una adivina feliz, sino más bien una maldición que descubriría con el pasar de los años. Mientras otras niñas querían ser princesas, yo soñaba con ser una bruja y ayudar a los perdidos. Siempre me movían las ganas de ayudar a quienes se veían invadidos por el mal. Desarrollé mis poderes en secreto y con el tiempo, mis habilidades se volvieron armas contra la maldad que se escondía en los rincones del mundo. No era solo una adivina, era una cazadora de sombras, una guerrera que se enfrentaba a cosas extrañas y malas. Mis manos, llenas de poder curativo, no solo sanaban males extraños, sino que también liberaban la maldad que atrapaba a almas poseídas. Hablaba con los muertos, una conexión rara que me emocionaba más allá de lo normal. No me daba miedo, solamente me ponía muy feliz poder ayudar a quienes no encontraban una salida. Cada vez que me llamaban para hacer una limpieza, me sumergía en lo extraño, preparando mis cosas como en un ritual oscuro. Frente al espejo, mi reflejo se volvía una versión rara de mí misma. Una cazadora de brujas con los ojos llenos de determinación. Mi pasión ardía más fuerte que cualquier cosa y me convertía en la protectora de los que buscaban ayuda. No lo hacía por dinero. Solo quería ayudar sin pedir nada a cambio. Nunca cobraba nada por hacer los trabajos que me pedían. Iba con la emoción de ayudar y me quedaba la satisfacción de haberlo hecho. Guadalajara guardaba mis secretos y mis peleas contra lo raro. Me convertía en la sombra que se interponía entre el bien y el mal. En un exorcista de carne y hueso que desafiaba el otro lado del mundo. Me encontraba en mi mejor momento, lidiando con cosas que emergían de la oscuridad más profunda para atormentar a la gente. Aunque enfrentar todo eso me hacía sentir plena y feliz. Pronto descubrí que cada acción tenía sus consecuencias. Lo peor de todo era que yo llamaba el chanclas, el mal en su forma más retorcida, el diablo, el maligno, como quieras llamarlo. Estos seres oscuros suelen contactarnos a través de los sueños, y en muchos de mis sueños, el chanclas intentaba seducirme. Me entregaba una bolsa de terciopelo rojo llena de monedas de oro con extraños símbolos paganos. Ese era su intento de soborno para que dejara de ayudar a la gente. Siempre le daba la espalda y le decía que no. Su reacción no se hacía esperar. Me encerraba en un calabozo oscuro lleno de seres amenazantes que acechaban entre susurros de hombres y un río de maldad. A pesar de todo, nunca me intimidaba ni por un segundo. Para un momento, si te está gustando el video, dale like y continuemos. Un miércoles de octubre de 2017, recibí una llamada de unas personas conocidas que pedían mi ayuda. Sin exponer el tema ni solicitar mi identificación, decidí inicialmente rechazar la solicitud. Sin embargo, tras fumar un cigarrillo, una sensación de que esas personas realmente me necesitaban me impulsó a cambiar de opinión. Tomé un poco de aceite, agua bendita, los metí en mi morral y me dirigí a la casa de esa familia en taxi. Mientras me acercaba, sentía cierta inquietud y al llegar, encontré a una multitud reunida afuera. Familiares de los conocidos esperaban con gestos de esperanza y preocupación, pero algunos tenían miradas de terror. Al entrar, una extraña niebla me envolvió, y al adentrarme en la habitación de Artemisa, la joven afectada, experimenté una sensación abrumadora. El tiempo parecía detenerse, los sonidos se apagaban, y una opresión en los hombros y cabeza dificultaba la respiración. Artemisa,
con un rostro lleno de odio y violencia, rompía los santos del altar familiar, lanzando maldiciones y blasfemias. Lo que pensé que sería una rutina para calmar los ánimos, se convirtió en un inesperado exorcismo. Mi desconcierto se hizo evidente cuando Artemisa mostró un comportamiento demoníaco. Decidí mantener la compostura y sugerí recitar una oración en latín que encontramos en internet. Mientras rezábamos, preparé agua bendita con sal y se la di a Artemisa para beber. Mientras los familiares la contenían con fuerza, el caos se desató, con golpes, crujidos de paredes y la chica hablando de manera extraña, invocando a los arcángeles y rezando con determinación. La situación se fue calmando después de 1 hora y media. Al final, Artemisa quedó estática, recuperando la conciencia con voz y ojos normales. El ambiente se armonizó y su familia agradeció profundamente. Aunque me sentí orgullosa y aliviada, al contarle a un amigo vidente lo que sucedió, recibí una advertencia sobre la peligrosidad de cargar con esa energía oscura. Él trabajaba la magia negra y me dijo que esas personas me llamarían de nuevo en 3 meses para algo aún peor. A pesar de sus consejos, mi triunfo en el primer exorcismo me llenó de emoción y no escuché las precauciones. Después de 3 meses, como predijo Julio, recibí una llamada de Artemisa. Me advirtió que sentía que la presencia maligna regresaba. A pesar de las advertencias de Julio y su insistencia por ayudarme, me dirigí a la casa sin su compañía. El ambiente hostil y la violencia en Artemisa eran más intensos que la primera vez. Al comenzar la rutina de rezos, la furia se desató con convulsiones violentas y caos. Artemisa hablaba en otro idioma. Su lengua parecía retorcerse mientras muchas voces salían de su garganta, de manera muy horrible. La transformación del hogar era inquietante, con la casa temblando y mujeres gritando de pánico. Concentrándome en Dios y la Virgen María, algo extraño sucedió. Comencé a comprender las maldiciones dirigidas a mí. Respondí en la misma lengua, desafiando al espíritu maligno. Tras 3 horas de lucha, pude ver, gracias a mi clarividencia, cómo la entidad maligna salía de Artemisa y se refugiaba en un espejo. Pero solo pude ver el celaje, sus patas grasientas y peludas. Gané, pero sabía que habría consecuencias. Después del exitoso exorcismo de Artemisa, regresé a casa completamente exhausta. Mi salud se deterioró. Experimenté enfermedades físicas y mentales, incluyendo diarreas y vómitos, así como una extrema delgadez. Las voces en mi cabeza, la depresión y las sombras que percibía se volvieron insoportables. Mi madre, convencida de un ataque demoníaco, buscó ayuda y gracias a la solidaridad de amigos y conocidos, empecé a mejorar. Hacían interminables cadenas de oración en pro de mi recuperación. A pesar de las mejoras, enfrenté dificultades en la calle, siendo seguida por figuras aparentemente angelicales que se transformaban en seres diabólicos. Durante mi proceso de recuperación, consulté a un cura que advirtió sobre el peligro de realizar otro exorcismo, ya que podría convocar a más entidades oscuras. Lo estás contando de milagro, Gloria. Estas cosas no son como la gente cree. Nuestros espíritus no deben ser sometidos a cosas tan pesadas. No vuelvas a hacerlo, o posiblemente no lo podrás aguantar, fue lo que me sugirió. Aunque dejé de realizar exorcismos, mantengo mi compromiso con el camino espiritual y ahora colaboro con el cura en ayudar a personas con problemas similares. Sin embargo, siento que el mal acecha en todas las sombras, tratando de impedir que continúe ayudando a los demás. Una historia real y reciente que esperamos te haya interesado tanto como a nosotros. Te invitamos a compartir con alguien a quien le gusten estas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!